Bienvenidos a Caja de Resonancia. Uno usualmente cuando habla de rock habla de la guitarra eléctrica y cuando habla de la guitarra eléctrica habla de un imperio creado desde los años 50 hasta, hay que decirlo, la década pasada, no tanto esta en la cual no ha sido la reina la guitarra eléctrica. Pero cuando se va alguien como Eddie Van Halen, sin duda uno de los grandes innovadores de la forma en que la guitarra eléctrica definió el rock. Hay que recordar aquella escena en la primera versión de Volver al Futuro de 1985, como ese extraterrestre que fingía ser Marty McFly para asustar a su padre, toca un riff de Eddie Van Halen para decirle: somos de otro planeta y venimos a asustarte. Lo que ocurrió con Eddie Van Halen en 1978 es precisamente, parece, una historia de otro mundo. Cómo redefinió la manera de tocar la guitarra que el mundo venía conociendo. Hay que ubicarse en ese momento histórico. El mundo venía de entender la guitarra eléctrica como lo que hacía Pink Floyd, lo que hacían Keith Richards, lo que hacían los Beatles, lo que hacía Eric Clapton, lo que hacía Jimi Hendrix como gran innovador, que empezó a usar esos pedales y empezó a usar, por ejemplo, el pedal wah-wah. Llegó Eddie Van Halen y tomó todo eso y a su manera de pulsar la guitarra, que se llama en cierta forma el tapping, ese modelo que creó Eddie Van Halen revolucionó el rock a partir de 1978, es decir, varios años antes de que lo hicieran todas las bandas afianzadas en la guitarra eléctrica a partir de los años 80. Esto es mejor que lo explique un guitarrista y vamos a acudir a un guitarrista de verdad que nos explique un poquito a los terrenales ¿qué es eso que hacía Eddie Van Halen? El mundo ha sufrido una pérdida gigante con la muerte de Eddie Van Halen. Yo creo que es tal vez el guitarrista en los últimos 40 años más influyente que ha habido en el mundo del rock y en la música en general. Ha puesto a generaciones y generaciones de gente a estudiar guitarra, a tocar guitarra, a interpretarla de una forma que antes no se hacía. Las técnicas que él prácticamente se inventó ahora son muy estándar en muchos casos y aún así son súper complejas y muy difíciles de dominar. Me atrevo a decir que él cambió radicalmente la forma de la música y su forma de interpretar la guitarra. Inclusive cuando no estaba haciendo un solo era increíblemente innovadora, siempre en pro de la canción, y cuando tocaba lucirse se lucía increíblemente. Un showman sin igual, pues que vamos a lamentar su pérdida por mucho tiempo. Fue una estela de álbumes fundamentales desde 1978 con Van Halen, el álbum homónimo, con Van Halen 2 en 1979, con, por ejemplo, Fair Warning de 1981, importantísimo, o 1984, 1984, que sale, por supuesto, en el año 1984. Evidentemente, a Van Halen se le conoce mucho por Jump, en el que, paradójicamente, la guitarra eléctrica es muy importante, pero también los sintetizadores que entran a jugar como un elemento dentro del hard rock, lo cual era poco común frente a lo que venían haciendo otras bandas del género. De 1984 o 1984 salen probablemente algunos de los grandes éxitos de Van Halen, como Panama o como Hot for Teacher o como Jump, que definen el estilo de Van Halen. Pero hay que ver que esa historia venía varios años antes y redefinió el rock a partir de ese momento. Es a él al que muchos de los grandes guitarristas del rock de los 90 y de otras décadas le deben, pero sobre todo de los 80, le deben absolutamente a su manera de innovar. Incluso de otras bandas del heavy metal, como por ejemplo la banda de Ozzy Osbourne, Zakk Wylde, por ejemplo, le reconoce mucho a la influencia de Van Halen. Y sin duda es una persona que influye para otros géneros, así no se note tanto. Por ejemplo, un Nine Inch Nails, que hace una cosa totalmente diferente. De todos modos, algo recoge de la innovación o de la potencia de innovación que tuvo en su momento Van Halen. Y sin duda, en una estela de grandes guitarristas del rock, pues hay que contar a los dioses como Eric Clapton, Steve Vai o Joe Satriani, o pues de los fundacionales, arrancando por Keith Richards y George Harrison, por mencionar algunos. De todos modos, lo que pone Van Halen como eslabón en una cadena de una historia de ese reinado de la guitarra
es fundamental. Hay que saltar a las plataformas digitales a buscar a Van Halen, que está ahí completo su catálogo para streaming y por supuesto sus grandes videos en YouTube. Mi nombre es Carlos Solano, esto es Caja de Resonancia, los invito a escuchar mis listas a través de Spotify.